vemos las relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Ese es el tema que hoy nos convoca. Fíjate, las relaciones métricas, como tú seguramente sabes, son una serie de fórmulas que se establecen utilizando las longitudes que se dan en una figura geométrica, en este caso en el triángulo rectángulo. Primero hay que recordar qué elementos tiene un triángulo rectángulo, qué elementos de ese triángulo rectángulo tienen longitudes. Esto que ves aquí es un triángulo rectángulo, va a ser nuestro referente visual, ¿ya? Estos dos lados, tú sabes que se llaman catetos, los que están formando el ángulo de 90 grados. A y B entonces son los catetos. Este lado que es el opuesto al ángulo recto es la hipotenusa, ¿está bien? Ahí hay una longitud más, hipotenusa. Hay un trazo especial que se puede hacer en el triángulo rectángulo y es la altura relativa a la hipotenusa. Esa línea a la que voy a poner H, una H más bonita, es a la que conocemos como altura relativa a la hipotenusa. Y cuando se baja la altura, la hipotenusa se divide en dos partes. Observa bien. Del pie de la altura hacia la izquierda tenemos una parte y hacia la derecha tenemos la otra. La que está hacia la izquierda, esta, resulta que es la sombra o la proyección del cateto A. O sea que este cateto se proyecta sobre la hipotenusa y su proyección viene a ser este segmento al que vamos a ponerle de longitud M. Lo que está del pie de la altura hacia la derecha, entonces sería la sombra o la proyección del otro cateto. El cateto B se proyecta sobre la hipotenusa y este segmentito vendría a ser su proyección. O sea, M y N son las proyecciones de los catetos. Tú debes entender que cada cateto tiene su correspondiente proyección. Proyecciones de los catetos. Ahí está. Listo. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando se traza esa altura, el ángulo que aparece aquí, de la altura hacia la derecha, en la parte alta, mide igual que el ángulo que aparece aquí abajo, a la izquierda. Esa es una propiedad conocida del tema de triángulos, que incluso si no la conocieras, es fácil de entender que si él es alfa, él también vale alfa, ¿no? Si esto es alfa, él sería 90 menos alfa. Y ya que esto vale 90, él resulta ser alfa. Eso no es nada complicado. Sin embargo, ¿no? Esa simpleza de que estos sean iguales nos lleva a la conclusión de que este triángulo pequeño, este triángulo de tamaño mediano y el triángulo grandote, el celeste, son semejantes. Y de esas semejanzas surgen las relaciones métricas. Se sabe, por ejemplo, que un cateto elevado al cuadrado es igual al producto de la hipotenusa y la proyección de ese cateto. O sea, el cateto A elevado al cuadrado es igual al producto de la hipotenusa y la proyección. Sería así, A al cuadrado es igual a C por M. Recuerda, el cateto tiene su correspondiente proyección. Aplicando la semejanza, entonces, se demuestra esto, y si se cumple esto para el cateto A, debe haber una relación similar para el cateto B. El cateto B elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa, que es la misma para los dos, ¿sí?, por su proyección, que sería N. Ojo que estos dos cuadros engloban una sola idea, ¿sí? Estos dos cuadros representan un solo teorema que dice así: el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa y la proyección de ese cateto. Eso claro que aplicado a cada cateto nos da un par de fórmulas, pero es un solo teorema. Cuando uno establece la semejanza entre estos dos triángulos, llega a demostrar que el cuadrado de la altura es igual al producto de las proyecciones de los catetos, que son las que aparecen abajo. La altura elevada al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. Y finalmente, el producto de los catetos, eso se demuestra también aplicando semejanza, el producto de los catetos
es igual a la hipotenusa multiplicada por su altura. Ajá, el producto de catetos es igual a la hipotenusa por la altura. Es importante que entiendas algo. En geometría, cada fórmula depende de un referente, de un gráfico. Así que cuando desees aprender una relación métrica, no lo debes aprender mencionando las letras, como que h cuadrado es m por n. No. Debes entender que esto tiene un referente y que h tiene un rol, cumple un papel en este referente. ¿Qué es h? Aquí, la altura. ¿Qué cosa es m y qué cosa es n? Acá. Son las proyecciones de los catetos. O sea, no está bien que aprendas que h cuadrado es m por n. No, es mejor que digas lo siguiente. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la altura relativa a la hipotenusa es igual al producto de las proyecciones de los catetos. Esto, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de un cateto, A es cateto, el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa y la proyección de dicho cateto. Recuérdalo. Estas son las relaciones métricas fundamentales, las básicas, lo que sale de la semejanza, directamente del dibujo. Sin embargo, cuando uno combina estas relaciones, surgen otras nuevas. Por ejemplo, si tomas la primera y la segunda y las divides, tú entiendes que la c se cancelaría y resultaría que m sobre n es igual que a cuadrado sobre b cuadrado. M sobre n resulta que es igual a cuadrado entre b cuadrado. Y para que esto se entienda un poco mejor, vamos a ponerle números. A le pongo el valor de 3 y a b le voy a poner el valor de 2. ¿Está bien? Un cateto vale 3 y el otro vale 2. Y esos valores los reemplazo aquí. 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. Quedaría que m es a n como 9 es a 4. O sea que a él le puedes poner 9k y a él 4k. Ojo, aquí puse 3 y aquí 2 y abajo en las proyecciones apareció 9k y 4k. Creo que se entiende ya que la relación o la razón que hay entre las proyecciones es la razón que hay entre los cuadrados de los catetos. Eso es lo que dice aquí. 3 aquí, 2 por acá. Ya 3 al cuadrado, 9k, 2 al cuadrado, 4k. Si esto valiera 7 y él, por ejemplo, 5, aquí pondríamos 49k y aquí pondríamos 25k. Exactamente. Listo. Combinando, por ejemplo, multiplicando estas relaciones y reemplazando en lugar de m por n h cuadrado, podríamos llegar a una relación muy interesante aquí que dice así, mira. El inverso del cuadrado de la altura es igual a la suma de los inversos de los cuadrados de los catetos. En otras palabras, 1 entre h cuadrado es igual a 1 entre a cuadrado más 1 entre b cuadrado. Listo. Y finalmente aquí, algo que también se demuestra sumando las primeras relaciones, aparece tal vez la relación más importante de todas, históricamente y teóricamente hablando, que es el teorema de Pitágoras. Bastaría con sumar estas dos primeras relaciones y tendríamos que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Sí? Eso es conocido como el teorema de Pitágoras. Lo ponemos aquí aun cuando ya lo sabemos y ya lo hemos usado y lo venimos usando seguramente en los temas precedentes, pero es la primera vez que disponemos de una demostración que nos lleva a este teorema. Por eso está ahí. Vamos por este lado. Vamos con los corolarios. Ustedes saben que una semicircunferencia nos da la posibilidad de formar ángulos rectos. Y entonces si pudiéramos trazar estas líneas y formar el ángulo recto, tendríamos aquí un esquema muy similar al que tenemos acá. Un triángulo rectángulo con su altura. Imagínalo. Trazas esto, tendrías un triángulo rectángulo con la altura. Y si es así, esta altura, ¿qué relación tendría con estos segmentos? Yo creo que se entiende. ¿Te acuerdas que la altura al cuadrado es el producto de las proyecciones? Si eso lo trasladas hacia aquí, sería correcto decir que esta perpendicular al cuadrado es igual al producto de estos segmentos. X al cuadrado es igual que m por n. O sea que en una semicircunferencia donde está el diámetro, si se traza una perpendicular a ese diámetro,
esa perpendicular elevada al cuadrado es igual al producto de los segmentos que se determinan en el diámetro. Ahora, si a este esquema le agregáramos esta línea, así, ella haría las veces del cateto, ¿no es cierto? Si completaras aquí, se formaría un triángulo rectángulo, esto sería el cateto. Allá. Este cateto elevado al cuadrado, ¿te acuerdas que era la hipotenusa por su proyección? Este diámetro haría el papel de hipotenusa y al bajar esta perpendicular, este segmento sería la proyección. Y cuadrado va a ser igual a Q por P, algo así como que el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa por la proyección. Y cuadrado es igual a Q por P. Listo. Vamos a ver algunas de las propiedades que se cumplen en ciertas figuras y estas propiedades se demuestran con las relaciones anteriores. Primero, tenemos aquí dos circunferencias tangentes exteriores. Y esta línea roja es la recta tangente común exterior. Este segmento de aquí, el que va de un punto de tangencia al otro, es el segmento tangente común exterior. Y esa longitud se puede calcular usando los radios. Se llega a demostrar que este segmento tangente elevado al cuadrado es igual a, vamos a sacar raíz de una vez para que resulte más sencillo. El segmento tangente es igual a 2 veces la raíz cuadrada del producto de los radios. Claro que también podríamos decir que L al cuadrado es 4 veces el producto de los radios, ¿no? Pero es mejor tenerlo así, es más común trabajarlo así. Este segmento es igual a 2 veces la raíz cuadrada de este producto. No lo vayas a olvidar. Las 3 propiedades que vienen a continuación tienen que ver con el teorema de Pitágoras, todas. Aquí tenemos un cuadrilátero inscriptible, pero tiene 2 ángulos opuestos rectos. O sea, él es recto y el de acá es recto. Eso nos permite asegurar que la suma de cuadrados de estos lados, que forman este ángulo recto, es igual a la suma de cuadrados de estos lados que forman el otro ángulo recto. O sea, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado más d cuadrado. Si trazáramos esta diagonal, veríamos que es como aplicar Pitágoras para esta hipotenusa, que sería la diagonal, y abajo también, ¿no? Con estos catetos y la hipotenusa, Pitágoras, y esas 2 relaciones pitagóricas nos llevarían a esta fórmula. La suma de cuadrados de estos lados que forman el primer ángulo recto es igual a la suma de cuadrados de los otros 2 lados. Observa aquí, tenemos también un cuadrilátero en donde las diagonales son perpendiculares. Cuando las diagonales son perpendiculares, aplicando 4 veces el teorema de Pitágoras, se demuestra que la suma de cuadrados de estos lados opuestos es igual a la suma de cuadrados de estos lados, que obviamente también son opuestos. O sea, a cuadrado más c cuadrado es igual a b cuadrado más d cuadrado. Recuerda, solo cuando las diagonales son perpendiculares, la suma de cuadrados de los lados opuestos es constante, ¿sí? Finalmente aquí tenemos un triángulo donde se ha bajado la altura y se puede aplicar 2 veces el teorema de Pitágoras. Aplicando 2 veces el teorema de Pitágoras, se demuestra que la diferencia de cuadrados de estos lados es igual a la diferencia de cuadrados de sus proyecciones. Ojo que él no es un triángulo rectángulo, es un triángulo común y corriente, oblicuángulo, solo que al trazar la altura se generan 2 triángulos rectángulos. Y eso es lo que permite aplicar Pitágoras en ambos triángulos. Recuerda, la diferencia de cuadrados de estos lados, a cuadrado menos b cuadrado, es igual a la diferencia de cuadrados de las proyecciones. Tienes 3 teoremas vinculados directamente con el teorema de Pitágoras. Con esos teoremas esperamos que todos los problemas de relaciones métricas en el triángulo rectángulo puedan ser resueltos.